Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Muy buenas tardes, espero estén teniendo todas y todos ustedes. Y sí, el día de hoy la presidenta Claudia Sheinbaum acaba de dar un golpe o un manotazo a la mesa, pues para poner en claro lo que es la reforma al Poder Judicial. Y sí amigos, como hemos estado viendo a lo largo de esta semana, se ha estado dando un intenso debate acerca de esta reforma al Poder Judicial. Como sabemos, hay una enorme resistencia acerca de esta reforma y por supuesto la Suprema Corte ha estado secuenciando este tipo de inconformidades. Pero en varias ocasiones se ha hablado de que ni siquiera la Suprema Corte tiene facultades para tumbar una reforma que ya es constitucional. Sin embargo, la presidenta el día de hoy lanza la iniciativa para que se apruebe en esta misma semana las leyes secundarias. Esto con la finalidad de darle un soporte a lo que es el sistema jurídico y que de alguna manera dejen de estar buscando resquicios en la ley para estar tumbando o difamando esta reforma. Quieran o no, esta reforma sigue avanzando y su cauce en lo que es las elecciones en el INE ya tienen un principio, lo cual a ellos pues los tiene simple y sencillamente en shock y de alguna manera tratan de seguir vendiéndole a la gente la idea de que la Suprema Corte tiene la facultad de decir si va o no va una reforma constitucional. Fíjense nada más este tipo de situaciones que se están viviendo inéditas. Sin embargo, vean nada más la exhibida que le da la presidenta en la mañanera del pueblo el día de hoy a este jurista constitucionalista. Hay que aclarar que aunque es opositor y firmemente ha mostrado su oposición a la reforma, porque por supuesto tiene muchos intereses detrás de ello, pues vean el Twitter que la misma presidenta leyó enfrente de todos en la sala de conferencias, pues para que de una vez por todas se acabe ese mito de que la Suprema Corte tiene un supremo poder. No ponen el tuit de Diego Valadez, el doctor Diego Valadez, que es una persona que no estuvo de acuerdo, ustedes saben, con la elección. La Corte acepta esta revisión, este análisis hace unos días. Hay también algunos organismos empresariales que dicen que qué bueno que lo aceptó. Pues no es, a ver, la Constitución, ya lo dijimos, ¿cómo se modifica? Pues a través de la mayoría calificada en las dos cámaras y la mayoría en los congresos estatales. Eso ya fue aprobado, ya fue publicado y ahora viene el proceso de elección. Entonces dice, se sabía lo que iba a pasar con la mayoría calificada en el Congreso y pasó. En su momento la combatí. Ahora dice, la salud institucional del país exige sensatez por parte de todos. Es contraproducente desorientar a la sociedad. El contenido de una reforma constitucional no es impugnable. Y lo está diciendo un abogado que no coincide con la reforma, pero que está diciendo, a ver, ya la Corte ya no puede poner limitaciones en algo que ya es una reforma constitucional. Entonces, sigue el proceso, sigue el procedimiento. Entonces, se presentan estas leyes, tienen que aprobarse pronto para que pueda emitirse la convocatoria por parte del Senado. Ya en base a esto que se comentó en la mañanera, pues se dieron manos a la obra. Y el día de hoy, la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, visitó lo que es el Senado de la República para entregar el aviso y asimismo la iniciativa al presidente de la mesa directiva, Fernández Noroña. Aquí el momento en el que se le entrega el escrito y la información que nos da el senador Noroña. Damos por recibido estas iniciativas, importantes iniciativas, que en este mismo momento turnaremos a las comisiones respectivas para que a la brevedad sesionen, y yo esperaría que el miércoles por la tarde estaríamos en condiciones de en el Pleno abordarlas, y son fundamentales estas adecuaciones en materia electoral
para dar mayor solidez a la elección de las personas juzgadoras que se realizará el primer domingo de junio de 2025. Nos parecen oportunas, nos parecen relevantes, nos parecen fundamentales, y en este mismo momento daré instrucciones al doctor Garita para que turne a las comisiones respectivas. Muchísimas gracias por su visita. Bienvenida siempre, esta es tu casa. Ahí está, amigos, pues la importancia de lo que es estas leyes secundarias para el proceso electoral que ya se viene a partir del mes de junio del 2025. Se dice una fecha muy alejada de la realidad y que posiblemente en este periodo o en este lapso que está por transcurrir, pues muchas cosas sucedan, pero sin embargo, el primer paso está dado y a final de cuentas una y otra vez se les ha refrendado que no hay poder en la tierra que pueda con esta reforma, porque es mandato popular, mandato del pueblo de México, y por supuesto es ejecutado con la autorización del mismo, del soberano. Pues bueno, amigos, yo nada más quiero que vean la exhibidota y de alguna manera la humillación que sufrió el día de hoy el ministro de la Corte, Lainez Potisek, el cual el día de hoy dio una entrevista en el noticiero de Ciro Gómez Leiva, en el cual él sigue argumentando que la Corte tiene el procedimiento en sus manos y que de alguna manera podrían ellos accionar. Pero vean nada más cómo quedó en ridículo al decirle el mismo chayotero Ciro Gómez Leiva que si el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo dicen desconocer a su Poder Judicial, no va a haber qué haya después de ello. Miren nada más. Al ministro de la Suprema Corte, a Javier Lainez. Javier, bienvenido, gracias, buenos días. Muy buenos días, Ciro, muy buenos Ministro, bienvenido. ¿En dónde estamos, Javier? Hoy leí 4 o 5 columnas en la prensa que dicen entramos en una crisis constitucional. ¿Por qué? Por la aprobación de la reforma al Poder Judicial, porque ya está en marcha el proceso para organizar la elección de junio de ministros, magistrados y jueces, porque la Suprema Corte determinó la semana pasada que sí tiene las facultades y que hará, que va a revisar la profundidad, el sentido, en fin, la reforma al Poder Judicial. Y porque parece que ni el Ejecutivo ni el Legislativo tienen interés ya en respetar lo que resuelvan, ya no diga la Suprema Corte, un magistrado o un juez. ¿En dónde estamos, Javier? ¿En dónde estamos esta mañana de 7 de octubre de 2024? Gracias por estar con nosotros. Buen día. ¿En dónde estamos? Bueno, yo sí te diría, Ciro, que efectivamente estamos en un contexto muy complejo para todos y aunque parezca difícil, aún para nosotros está siendo difícil el transitar por este contexto totalmente inédito, ¿sí? Porque tienes efectivamente suspensiones decretadas por jueces de distrito, digamos, contra una reforma o contra actos separados a veces o contra la reforma en su conjunto, digamos, promovidos por quienes son al mismo tiempo, digamos, víctimas o se sienten víctimas de esa reforma, ¿sí? Por un lado, ministro, pero por el otro, ya nos están respetando, ya nos están acatando decisiones de jueces, Manuel, de jueces que han pedido suspenderlo. Vimos Una desde, y otra, desde Congreso, antes Ciro, de la Congreso, votación, claro. desde antes de la votación de la reforma. En ese sentido, no quiero caer en el tremendismo, pero parecería que se acabó el Estado de Derecho. Pues, ya resuelve una cosa un juez y la autoridad civil, la autoridad ejecutiva, administrativa, no la respeta. Es correcto lo que dices y es sumamente preocupante, sobre todo para el respeto a lo que llamamos Estado de Derecho, ¿sí? Acuérdate que el razonamiento de índole política de aquel lado es cómo un juez va a suspender una ley, una reforma. Sí. Pero eso es lo que ha ocurrido siempre en cualquier juicio de amparo, ¿sí? Aún contra reformas, digamos, en procedimiento de reforma constitucionales, o sea, en el procedimiento legislativo, no en el fondo. Sí, eso todavía es algo que la Corte tiene que explorar, porque no hemos llegado a explorar si por la vía de una acción o de una controversia la Corte puede nulificar una reforma constitucional. Es cierto, había una jurisprudencia muy, muy vieja, tiene más de 20 años, donde la Corte dijo que no, ¿sí? Pero luego ha ido evolucionando mucho en sus criterios, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, en segunda sala, hablando del juicio de amparo, es que acuérdense que hay varios procedimientos. En el juicio de amparo, por ejemplo, la segunda sala tiene una tesis de jurisprudencia donde dice textualmente, en el contenido no.
Pero eso significa que si hay violaciones en el procedimiento de formación de la en el reforma, contenido ¿cómo no, se votó? a ver, pero ahí es que empiezan las confusiones. En el contenido no. Nosotros vimos en televisión al ministro Lainez, que fue el jueves, además lo presentamos aquí, diciendo si el Congreso aprobara una reforma que le diera prisión vitalicia a una mujer que interrumpe su embarazo, no podemos echar abajo una reforma así. Entonces, y ahora usted nos dice, en el contenido no. A ver, vamos a ordenarnos, tenemos que hacer una pausa y regresamos con el ministro Javier Lainez. Y la pregunta, vamos incluso al extremo de que la Corte pudiera resolver, echar abajo la reforma, y la autoridad administrativa y la autoridad legislativa dijeran, no nos importa, vamos adelante. Podemos estar en camino a una situación en donde la Suprema Corte de Justicia, en una votación, quizá 8, con 8 votos, que viene el otro punto, sí, después de partir de diciembre, después de diciembre van a poder tener los 8 votos, pero si 8 de los ministros votaran, vamos a ver el caso al extremo, invalidar la reforma al Poder Judicial, y la autoridad administrativa dice, nos vale. A la Corte, aquí ya no un juez o un colegiado, un magistrado, no, a magistrados, a la Corte, dice, nos vale, nosotros avanzamos, el proceso avanza, ¿quién nos puede tener? Pues nadie, Ciro, porque simplemente lo que han hecho es no hacerles caso, ¿no? La hipótesis es muy sencilla, es no le hacemos caso porque lo que ellos determinen, ellos no pueden modificar la Constitución, ¿no? ¿Por qué? Porque la Constitución la modifica el Congreso. Esa es su hipótesis. Y eso lo decimos nosotros, el Congreso. Y en ese tema el Congreso, nosotros somos la última palabra, y el Ejecutivo puede decir lo que sea, y se acabó la Suprema Corte de Justicia. Sí. Y se acabaron los tribunales, se acabaron los jueces, Javier. Sí. Estamos llevando el caso al extremo, ¿no? A la exageración. Pero sí hay que pensarlo, porque si ya ahorita estamos en situaciones impensables hace poco tiempo, hay que de todas maneras hacernos esas preguntas. Efectivamente, por eso siempre alertamos desde el inicio de esta reforma el peligro que existe en, digamos, someter o de plano terminar con el Poder Judicial como un factor de equilibrio o como el poder que está ahí para garantizar los derechos de todas y de todos los ciudadanos del país. Tienes absolutamente toda la razón. Y esas mismas preguntas nos las hacemos nosotros todos los días. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Bueno, resolver tanto lo de que dijimos de este artículo la semana pasada, entrarán controversias. No lo sé si puede entrar una acción, no sé si la oposición o la acción puede ser electoral, es decir, puede ser por un partido político, ahí no requiere un tercio del Congreso, o sea que puedan entrar acciones y controversias, y nosotros tendremos que resolver de manera muy expedita. Nos van a decir qué casualidad que ahora se lo hicieron muy rápido. Tendremos que, y en el caso de que la Corte, de previo estudio de todos, de cuál es exactamente la vía, pudiese declarar la inconstitucionalidad de esa reforma constitucional, entonces pues surtirá efectos de ahí para adelante, como dice la Constitución. Se tendría que detener el procedimiento donde vaya. Pero si la autoridad administrativa, si la autoridad ejecutiva dice que no, se acabó. Porque a fin de cuentas, pues siempre tiene que venir una autoridad. Pues claro, que respete las leyes. A consumar el acto. Pues, si no hay un policía, si no hay alguien, pues si no hay un ministerio público que ejecute la resolución de un juez o de un ministro. Yo te estaría diciendo, se acabó. Estaría en eso, sumamente peligroso para la democracia y para el respeto de los derechos en el país. Siempre lo alertamos con esta reforma, y bueno, ahí se estaría acreditando y ahí estaría siendo los resultados de una sobrerepresentación en el Congreso, y estas empezarían a ser las primeras consecuencias, es decir, no obedezco, y hoy, fíjate, hoy... obedezco a partir de junio. Sí, claro. En junio, como Pues ya puede se ser, votó, como ya llegaron los ministros, jueces, etcétera, elegidos por el pueblo, a partir de ese momento regresamos. Sí. Y mientras tanto vamos a vivir 8 o 9 meses en donde puede pasar cualquier cosa. Aquí estamos hablando de la reforma al Poder Judicial. Pero ¿qué va a pasar en un juicio de propiedad? ¿Qué va a pasar en una audiencia que ahora, según la jornada, han sido 9,000 las audiencias suspendidas por el paro? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con...? Se lo pregunto en los hechos, Javier. En realidad, digo, nosotros, o lo que estamos intentando es seguir
tratando de cumplir con nuestra labor constitucional. Pues ahí está, amigos y amigas, pues la decisión está tomada y simple y sencillamente es esperar el trámite o el cauce de lo que son los procedimientos legales para lo que es pues la elección de jueces y magistrados y ministros en este país, cosa que ya se ha hablado bastante, que será un ejemplo a nivel mundial de lo que aquí se ejercerá y que de alguna manera, bueno, pues siguen estas resistencias. ¿Por qué? Por los intereses que hay detrás de esta Suprema Corte. Y hay que recordar que el Poder Judicial ha sido todavía hasta el día de hoy pues el último pedestal de lo que es la derecha aquí en México. Y recuerden, si cae el Poder Judicial, cae la mafia del poder pues más rancia que ha existido en este país. Pues bueno, amigos y amigas, yo les agradezco que hayan llegado hasta esta parte del video. No olviden suscribirse y darle like para que esta información siga su curso. Yo los veo en un próximo video.